Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la vida de una figura fascinante, Dawid Piorka. Sí, una figura clave del ajedrez polaco y con una historia tremenda. Totalmente. Tenemos aquí un montón de fuentes, biografías, artículos especializados, y todos pintan el retrato de una mente brillante, pero con un final, absolutamente trágico. Es que su historia es, en cierto modo, la historia de toda una generación dorada del ajedrez polaco. Una generación que fue, que fue aniquilada. Claro, Piorka no era solo un jugador de élite, era un pilar, un mecenas, un artista del tablero. Y todo empieza, que esto me parece alucinante, de una forma súper extraña. Nace en Varsovia en 1880 en una familia judía riquísima. ¿Sí? Pero es que, según las fuentes, aprende a jugar al ajedrez a los 7 años, él solo. Totalmente solo. Nadie en su casa sabía jugar. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo un niño sin ninguna guía llega a dominar un juego así? Ese es el primer indicio de que no hablamos de un talento normal. Es una mente excepcional. Hoy con Internet, pues mira, un niño puede aprender solo. Claro, tienes tutoriales, motores. Exacto. Pero en 1887 eso es casi inaudito. Demuestra una capacidad innata para ver la lógica del juego, la estructura. Y a los 9 años ya le llamaban niño prodigio. Y con 12 ya estaba ganando a maestros, ¿no? Con 12 le gana a Jan Taubenhaus, que era un maestro consolidado. Eso no es casualidad. No, desde luego. ¿Y la riqueza de la familia que mencionabas? Parece que fue un factor clave. Totalmente. Eran terratenientes, tenían edificios importantes en Varsovia, como el del famoso restaurante Gastronomia, y eso le dio una independencia económica total. La libertad de no tener que dedicarse a los negocios familiares. Exacto. Y así pudo dedicarse a lo que de verdad le apasionaba. Y curiosamente, sus pasiones eran las matemáticas y el ajedrez. Estudió en Gotinga, en Múnich. En centros de primer nivel para las matemáticas. Claro. Para él, yo creo que el ajedrez y las matemáticas eran dos caras de la misma moneda. La belleza de la lógica. Pero entonces, ¿por qué lo deja? Podría haber tenido una carrera académica brillante. ¿Por qué apostarlo todo a un juego, que en esa época no te garantizaba nada? Pues esa es la gran pregunta. Y yo creo que la respuesta es que, para él, no fue un sacrificio. Su pasión era arrolladora y sobre todo podía permitírselo. ¿Cierto? Así que, antes de la Primera Guerra Mundial, toma esa decisión. Se consagra en cuerpo y alma al ajedrez. Una apuesta total. Y la apuesta le sale bien. Vaya si le sale bien. Sobre todo a partir de los años 20. Ahí es cuando su carrera explota de verdad. Sí, el año clave es 1926. Gana el primer campeonato de Polonia de la historia. ¿Eso ya lo convierte en un referente en su país? En un héroe nacional, directamente. Pero es que ese mismo año se va a Múnich y gana un torneo internacional de primerísimo nivel. Y no a cualquiera. No, queda por delante de superestrellas como Rudolf Spielmann o Yefim Bogolyubov. O sea, es que es una locura. De repente, no solo es el mejor de Polonia, es que puede tutear a cualquiera en el mundo. Vaya salto. Y 2 años después, en el 28, queda segundo en el Campeonato Mundial Amateur. Solo le gana Max Euwe, que unos años más tarde sería campeón del mundo absoluto. Pero no era solo un jugador individualista. Las fuentes hablan mucho de la selección de oro polaca. Es que lo era. Polonia en los años 30 era una superpotencia. Piensa en el equipo. ¿Estaba Akiva Rubinstein? Uno de los más grinders de la historia que nunca fue campeón mundial para muchos. Savieli Tartakáuer, otro gigante. Y Prespiukan era el tercer tablero, una roca. Y juntos ganan el oro olímpico en Hamburgo 30 y la plata en Praga 31. Exacto. Eran un equipo legendario. Y además de jugar, él movía los hilos. Vicepresidente de la Federación, organiza la Olimpiada de Varsovia en el 35. Y aquí hay un dato que a mí me ha dejado de piedra. En 1939, vende su propia casa, Sí. vende su casa para financiar el viaje del equipo a la Olimpiada de Buenos Aires. A ver, esto era normal, este nivel de sacrificio personal. Totalmente excepcional. Esto nos dice muchísimo sobre su carácter. Y sobre su patriotismo. ¿Ya? El ajedrez en esa época dependía mucho de mecenas, pero vender tu casa, eso es otro nivel. Refleja un compromiso total con su país, con sus compañeros. Quería que Polonia compitiera sí o sí. Era un pilar, como decías antes. Totalmente. Y esto nos lleva a otra faceta suya que es fascinante. No solo jugaba, creaba. Era compositor de problemas de ajedrez. Sí, y de fama mundial.
Para quien no lo sepa, ¿qué diferencia hay entre ser jugador y ser compositor? Es una mentalidad completamente distinta. Cuando juegas, buscas ganar, como sea. Una jugada fea pero efectiva, vale. En la composición, buscas la belleza. Ah, claro. Buscas la solución más elegante, la idea más pura. Es arte. Las fuentes dicen que sus problemas eran de una complejidad matemática increíble, casi como un teorema. Vaya. De hecho, la FIDE, la Federación Internacional, le concedió el título de Maestro de Composición a título póstumo en 2023. Un reconocimiento a ese legado. Es que es increíble. Y luego están los detalles personales. Lo describen como un hombre corpulento, calvo, con una sordera bastante severa y con un sentido del humor muy particular. Sí, la famosa anécdota con su amigo Marian Wrobel. Cuéntala. Pues, a ver, en polaco, Wrobel significa gorrión y su apellido, Czepiorka, significa codorniz. Ya veo por dónde vas. Pues al parecer le encantaba repetir el mismo chiste una y otra vez. Siempre decía que una codorniz era mucho más importante que un gorrión. ¡Qué bueno! Es un detalle tan humano. En medio de esta historia de genialidad, un chiste malo que repetía sin parar. Totalmente. ¿Te lo imaginas ahí, un hombretón con su sordera, soltando el chiste de la codorniz y riéndose él más que nadie? Lo hace mucho más real. Sí, le quita esa pátina de figura histórica y lo convierte en una persona. Exacto. Y de repente, en 1939, todo ese mundo se viene abajo. La invasión alemana, su apartamento es bombardeado, se tiene que ir a vivir con su amigo, con Grubel, el gorrión, Sí. y en enero de 1940 lo arrestan. Y aquí las fuentes dan dos versiones un poco distintas, ¿verdad? Sí, y es interesante verlas. La más extendida, y la que los historiadores suelen aceptar, es que la Gestapo hizo una redada en una reunión de ajedrecistas. Se reunían a jugar a escondidas. Claro, en un café, en un piso, desafiando las prohibiciones. Y en una de esas, la Gestapo entra y los detiene a todos. ¿Y la otra versión? La otra la cuenta un maestro británico, Harry Golombek. Es más cinematográfica. A ver. Según él, Czepiorka fue a su restaurante familiar, el Gastronomía, y unos oficiales nazis le prohibieron la entrada por ser judío. Se lo dijeron en alemán y por su sordera no lo entendió bien. Vaya. Intentó entrar y lo arrestaron por eso. Es una historia muy potente, pero es plausible. Tiene un poco de aire de leyenda, ¿sabes? Una forma de darle un toque más novelesco a un final que fue, bueno, brutalmente sistemático. La versión de la redada es mucho más coherente con cómo actuaba la Gestapo en Varsovia. Iban a por cualquier reunión de intelectuales. Sea como sea, el resultado fue el mismo. A su amigo Grubel, al no ser judío, lo sueltan. Sí. Pero a Preciorka y a los demás ajedrecistas judíos, incluido su yerno, se los llevan. Y lo que pasa después es crucial para entender la dimensión de la tragedia. No lo envían a un campo de concentración al uso como Auschwitz. No. ¿A dónde lo llevan? Lo llevan a Palmyry, un bosque a las afueras de Varsovia. Y Palmyry no era un campo, era un matadero. Madre mía. Fue uno de los lugares principales de ejecución de la Ave Acción, una operación nazi diseñada para aniquilar a la élite polaca. Intelectuales, artistas, políticos, querían decapitar culturalmente al país. O sea que no fue un asesinato al azar. Para nada. Fue un acto deliberado para borrar a una de las mentes más brillantes de Polonia. Y allí. Allí se presume que lo fusilaron en abril de 1940. Su muerte es el símbolo de esa pérdida irreparable. Y hay un último detalle en las fuentes que es que te hiela la sangre. Uf, sí. Cuentan que durante su cautiverio, justo antes de que lo ejecutaran, en la celda, Dio una última clase de ajedrez una última lección. a sus compañeros. Y el tema, bueno, el tema fue el final más básico que existe. Rey y peón contra rey. Qué brutal. Es algo terriblemente poético y desgarrador. Un genio al borde de la muerte, dedicando sus últimos momentos a enseñar la esencia más pura de su arte. Un último acto de dignidad frente a la barbarie. Así que, para resumir, tenemos a un genio autodidacta, campeón nacional,
oro olímpico, Un artista del tablero, un patriota. cuya vida es aniquilado en un bosque como parte de un plan sistemático para borrar a la élite de su país. Su muerte fue un golpe del que el ajedrez polaco tardó décadas en recuperarse. Fue la aniquilación de un legado. Y esto nos deja con una última pregunta. Algo en lo que pensar. Las fuentes sugieren que él tenía los medios, los contactos, para haber huido de Polonia. Sí, Probablemente tuvo la oportunidad de escapar antes de que todo se pusiera tan oscuro, pero decidió quedarse. y esa es la pregunta que resuena al final de su historia y que, claro, nunca tendrá respuesta. ¿Por qué? Fue un exceso de confianza. Creía que su estatus internacional lo protegería. ¿O fue simplemente lealtad a su patria? Una negativa a abandonar su hogar, a su gente, incluso sabiendo el peligro. No lo sabemos. Solo nos queda esa pregunta y el peso de su decisión. A ver, ¿qué pueden tener en común un genio del ajedrez? Una reunión secreta en un café de Varsovia y un bosque silencioso, que acabó siendo un símbolo del martirio de toda una nación. Es una combinación, curiosa, desde luego. Pues sí, hoy nos sumergimos en la historia que hay detrás de la tumba de David Prefiorka, un ajedrecista polaco famosísimo de origen judío. Y la misión, a partir del material que hemos analizado, es entender por qué buscar su tumba no te lleva a una lápida con un nombre. No, Te lleva, digamos, al corazón de la memoria colectiva de Polonia en la Segunda Guerra Mundial. exacto. Es una historia que empieza en un tablero de ajedrez, con sus 64 casillas, y termina en uno de los capítulos más metódicos y brutales de la ocupación nazi. La operación conocida como Acción AB. Justo esa. Un plan diseñado no solo para conquistar un país, sino literalmente para borrar su alma. Empecemos por el final, por el lugar. La fuente indica que David Przepiorka está enterrado en el cementerio memorial de Palmiri. Pero claro, en cuanto empiezas a investigar, choca que no es un cementerio como los que imaginamos. No para nada. Y esa es la primera y, yo diría, la más importante revelación de esta historia. ¿El qué exactamente? Que la tumba de Przepiorka, como tal, no existe. Su lugar de descanso es anónimo a propósito. Es un símbolo. Un símbolo. Sí, el de miles de voces que fueron silenciadas. Palmiri no es un cementerio, es una declaración, es un monumento nacional que surge de las fosas comunes que los nazis cavaron en el bosque de Campinos. Que está a unos 30 kilómetros de Varsovia, ¿no? Eso es, a las afueras. O sea que el simple acto de buscar a una persona te obliga a confrontar la escala de una masacre colectiva. Y físicamente, ¿cómo es el lugar? ¿Qué ve alguien cuando va allí? Pues hay que imaginarse un claro en medio del bosque. Es un espacio que sobrecoge por su sencillez y su simetría. No hay lápidas lujosas ni nada de eso. Entonces, Nada. Lo que hay son hileras e hileras de cruces de hormigón. Muy sencillas, perfectamente alineadas. Y lo importante es que no marcan tumbas individuales. Señalan dónde estaban las 24 fosas comunes que se encontraron después de la guerra. entiendo. La gran mayoría de esas cruces no tienen nombre. Son un testimonio mudo de una aniquilación que pretendía ser precisamente anónima. Es una imagen muy potente, la verdad. El anonimato como parte del crimen. ¿Y por qué no se pudieron identificar más cuerpos? Bueno, por dos razones, fundamentalmente. La primera es la intención de los propios nazis. Ellos ejecutaban a los prisioneros, los arrojaban a las fosas y luego camuflaban el lugar de forma meticulosa. ¿Cómo? Llegaban a plantar árboles jóvenes encima para que la naturaleza, con el tiempo, borrara sus huellas. ¡Qué barbaridad! ¿Y la segunda razón? El paso del tiempo. Cuando los equipos de la Cruz Roja Polaca empezaron las exhumaciones, en el 45, se encontraron con una tarea titánica y desgarradora, claro. Me lo imagino. Recuperaron más de 2.000 cuerpos, pero en muchísimos casos la identificación era simplemente imposible. Por eso el memorial, que se inauguró en 1948, adoptó esa forma colectiva. No fue una elección, fue una necesidad. Y una respuesta moral a ese intento de borrado. Claro, es una respuesta colectiva a una atrocidad colectiva. Se renuncia en cierto modo al recuerdo individual para poder preservar el recuerdo de todos. Sí, y es una respuesta que mira hacia el futuro. La idea no era solo llorar a los muertos, sino construir como un bastión contra el olvido, asegurarse de que nadie pudiera negar lo que ocurrió en ese bosque. Esa imagen de un bosque lleno de cruces anónimas es desoladora. Te obliga a pensar en cada historia que terminó allí.
Y centrémonos en la que nos ha traído hasta aquí. Como un maestro del ajedrez, una mente tan brillante, acaba en una fosa común. Es que la historia de Praspiorka es, en cierto modo, la crónica de un asesinato anunciado. No era un ciudadano cualquiera. Era una celeridad. Totalmente. Antes de la guerra era una estrella. Ganó el primer campeonato de Polonia, lideró al equipo polaco a la victoria en la Olimpiada de Ajedrez de 1930. Era un compositor de problemas de ajedrez de fama mundial, una figura intelectual respetadísima. Y claro, en el nuevo orden que querían imponer los nazis, Exacto. Ser un intelectual polaco y además judío era tener una sentencia de muerte dictada de antemano. me cuesta mucho imaginarlo. Un café, gente jugando al ajedrez, y de repente la Gestapo irrumpe. Suena a película, pero fue real. Terriblemente real. Era enero de 1940. Varsovia estaba bajo una ocupación brutal. Los nazis habían prohibido casi cualquier forma de vida social, de vida cultural polaca. Universidades cerradas, teatros clausurados. Hasta reunirse en grupos estaba prohibido. Eso es. Y en ese contexto, un grupo de ajedrecistas se reúne en un café. No es un acto de resistencia armada, claro, pero sí es un acto de desafío. Es un intento de preservar un pequeño espacio de normalidad, de vida intelectual. Y para la Gestapo eso era intolerable. Intolerable. Lo veían como un foco de conspiración. Claro, Cualquier reunión de mentes polacas era, por definición, sospechosa. La redada en ese café no fue casual. Prepiorka y los demás fueron arrestados y llevados a la prisión de Pawiak. Pawiak. Y Pawiak no era una cárcel cualquiera. Era el centro neurálgico del terror de la Gestapo en Varsovia. El lugar donde se interrogaba, se torturaba y se decidía quién vivía y quién moría. La antesala de Palmiri, como decías. Para miles de polacos, sí. Y aquí es donde su historia personal se cruza con esa gran maquinaria de exterminio. La fuente menciona un término clave: Action AB. Así es. Su arresto no fue un acto aislado. Encaja perfectamente en la estrategia global de los nazis en Polonia en ese momento. La Aktion AB, que es la abreviatura de una palabra alemana larguísima, Außerordentliche Befriedungsaktion. ¿Que significa acción extraordinaria de pacificación? Eso. Fue una campaña perfectamente planificada que se ejecutó en la primavera y el verano de 1940. El objetivo era, literalmente, decapitar a la nación polaca. Decapitar. Es una palabra muy fuerte. ¿A quiénes se dirigían? A la élite, a toda la élite. Políticos, académicos, artistas, sacerdotes, abogados, médicos, deportistas olímpicos. Cualquiera que pudiera ser un líder. Exacto. Cualquiera que pudiera convertirse en un líder de la resistencia o en un símbolo de la identidad nacional polaca. Y no fue improvisado. Los nazis tenían listas negras preparadas mucho antes de la invasión. O sea que Przepiorka. Prepiorka, como figura pública e intelectual judío, casi seguro que estaba en una de esas listas. No fue mala suerte, fue un objetivo. Fue asesinado probablemente en abril de 1940, no por algo que hizo, sino por lo que representaba, la inteligencia y la cultura de Polonia. Es escalofriante. La idea de que un juego, el ajedrez, que es la máxima expresión de la estrategia, del pensamiento racional, que eso pudiera ser el detonante de una condena a muerte. Demuestra hasta qué punto el régimen nazi temía al pensamiento. No temían solo las armas, temían las ideas, la capacidad de reunirse, de pensar, de crear comunidad, aunque fuera alrededor de un tablero, era vista como una amenaza existencial para su proyecto. Lo que nos lleva de vuelta al bosque. Ya entendemos por qué terminaron allí, pero el proceso de convertir ese lugar de horror en un memorial es otra historia. Las exhumaciones. Sí, y el trabajo que vino después de la liberación fue de una tristeza infinita. Imagina esos equipos de personas entre el 45 y el 46 peinando el bosque, guiados por testimonios de guardabosques, de gente local que había visto los camiones, que había oído los disparos. Un trabajo que debió ser terrible, no solo físicamente, también psicológicamente. Monumental. Y desgarrador, sí. Era un acto forense, pero también un ritual nacional de duelo. Cada cuerpo recuperado era una victoria contra el olvido. Gracias a ese esfuerzo, los restos de Preciopka y de miles más descansan hoy en un lugar de honor. Pero el hecho de que tantos no pudieran ser identificados es un recordatorio constante de esa brutalidad anónima. Entiendo.
Entonces la creación del memorial y del museo que hay al lado no fue solo un acto de recuerdo, sino de reafirmación. Una forma de decir, intentasteis borrarnos, pero aquí estamos. Y vamos a contar nuestra propia historia. Precisamente. La decisión de Polonia de no limitarse a reenterrar los cuerpos, sino de crear este espacio solemne, educativo, transformó un escenario del crimen en una lección de historia para el mundo. En el museo hay objetos que se encontraron en las fosas, gafas estilográficas, documentos, pequeños fragmentos de vidas que le dan un rostro humano a la tragedia. Es un acto poderosísimo de resistencia a través de la memoria. Así que, si recapitulamos, el viaje para encontrar la tumba de Dawid Przepiórka nos ha llevado mucho más lejos de lo que pensábamos. No hay una lápida. Su tumba es todo el cementerio memorial de Palmyre. Su muerte no fue un incidente aislado, sino una pieza en el engranaje de la acción AB. Exacto. Una campaña nazi para aniquilar a la élite polaca. Y el propio cementerio es la respuesta a ese intento de aniquilación, un acto de memoria que dice que aunque no se puedan nombrar todas las víctimas, su sacrificio conjunto no será olvidado. Y la historia de Przepiórka se convierte en una parábola. Nos enseña cómo, bajo un régimen totalitario, las actividades más inocentes, la cultura, la ciencia, el deporte, dejan de serlo. Se convierten en actos de afirmación de la humanidad y, por eso mismo, en objetivos a eliminar. Y me quedo con una última idea para la reflexión. Es fascinante y a la vez terrible que un juego de estrategia como el ajedrez, un símbolo del intelecto, fuera el escenario que desencadenó esta tragedia. Quizás lo que más temían sus verdugos no era un ejército de soldados. Quizás lo que más temían era un ejército de mentes capaces de pensar por sí mismas. Y eso, la mente humana y su capacidad para la libertad, es algo que ningún régimen puede, al final, ejecutar y enterrar en un bosque. Nací en Varsovia donde el pan olía a hogar y los libros llenaban de luz los días de invierno. Con un tablero inventé mi infancia, viajando por mundos que nunca soñé. Y al mover peones viajaba por espacios llenos de luz. El tablero era mi hogar, mi escuela, mi frontera, el pequeño universo que me enseñó a crear. Fui amigo del juego y del amigo. Abrí mi casa para celebrar la vida. Éramos felices compartiendo nuestro pan. El ajedrez era arte y ciencia, música precisa en mis dedos. Jugaba con emoción y en cada partida éramos héroes de batallas sin heridas, llenas de ilusión. Pero un día llegaron con sus botas lustrosas, gritos que quebraban la luz y la paz. Sus ojos traían ceniza y sombra, sus tanques muerte y desolación. La ciudad tembló bajo el odio ciego y la noche aprendió a callar. Los que sosteníamos la vida entre piezas y silencios, fuimos llevados a la muerte sin
hablar. No pudieron arrancar la memoria ni la dignidad que me enseñó mi hogar. Los hombres viven más que el odio, y donde el mal se impone, termina por sangrar. Me apagaron la vida en un bosque oscuro, pero mis partidas siguen aquí. En cada tablero vuela ligero el espíritu libre que siempre fui. ¿Qué puede un hombre ante el abismo del odio, cuando el mundo se apaga y la tierra es fango? Solo aferrarse a los recuerdos cálidos del hogar, resistir el derrumbe temblando. No doblegó mi frente la desgracia, aunque el miedo mordiera mi voz. Guardé mi infancia, mi ternura primera, bajo el metal helado del adiós. Dejé lágrimas en la madrugada y esperanzas rotas en el umbral. El amor resiste en las miradas amigas, y la memoria es fuego. Nunca sal. Jamás arrancará la memoria, aunque me quiten la carne y la piel, aunque la noche cubra al que implora, la historia me nombra y respira. ¿Quién fui entre tanto espanto? Escuchen el susurro del aire y del mar, el dolor que quebró mis días late en cada tablero, en cada hogar. Del juego y del hombre quedó mi semilla, del verdugo solo polvo y temor. Quien muere con dignidad nunca se humilla, y el olvido solo cubre al opresor. A los jóvenes dejo mi historia, que nunca el terror se vuelva a alzar. Si sienten mi paso en la lluvia fría, es la memoria que nunca dejará de velar.
I was born in Warsaw, where warm bread meant home, and winter days were softened by the light of book. On a chessboard I invented my childhood, traveling through worlds I had never dreamed. And each pawn I moved opened paths of quiet light. That board was my shelter, my school, my threshold, a tiny universe, teaching me how to create. I was a friend to the game and to friends themselves. My door was open to celebrate life. We were happy sharing our bread. Chess was art and science, precise music flowing through my hand. I played with feeling, and in every match we became heroes of bloodless battles, full of hope. Then one day they arrived with polished boots, shouts that shattered peace and light. Their eyes carried ash and shadow, their tanks death and ruin. The city trembled under blind hatred, and night learned to fall silent. We who held life gently between pieces and pauses were taken to die without a word. But they could not tear away memory, nor the dignity my home had taught me. Human hearts outlive hatred, and where evil rules, it soon begins to bleed. My life was taken in a darkened forest, yet my games remain. On every board still drifts the free spirit I always was. What can a man do before the abyss of hatred? When the world dims and the earth turns to mud, he clings to the warm memories of home, enduring the collapse, trembling. Misfortune did not bow my head, though fear bit into my voice. I hid my childhood, my first tenderness,
beneath the cold metal of a final farewell. I left tears in the dawn and shattered hopes at the door. Love survives in friendly eyes, and memory is fire, never ash. They will never tear out memory, even if they strip me of flesh and skin. Even if night covers the pleading, history calls my name and breathes through you. If they ask who I was in that time of terror, listen to the whisper of wind and sea. The pain that broke my days beats in every board, in every home. From gain and man, a seed remains, and from the tyrant, only dust and fear. Whoever dies with dignity is never bent low, and oblivion covers only the oppressor. To the young I leave my story, so terror may never rise again. If you feel my steps in the cold rain, it is memory keeping watch forever. Urodziłem się w Warszawie, gdzie chleb pachniał domem, a zimowe dni rozjaśniały światłem książek. Na szachownicy myśliłem swoje dzieciństwo. Podróżując po światach, o których nie śniłem, A każdy pion prowadził mnie ścieżką cichego świata. Ta deska była moim schronieniem, moją szkołą, moją granicą, małym wszechświatem, który uczył mnie tworzyć. Byłem przyjacielem gry i przyjaciół. Otwierałem dom, by świętować życie. Byliśmy szczęśliwi, dzieląc się chlebem. szachy były sztuką i nauką, precyzyjną muzyką. Pod moimi palcami grałem z sercem, a w każdej partii stawaliśmy się bohaterami. Bez krwawych bitew, pełnych nadziei. Aż pewnego dnia przyszli w wypolerowanych butach, z krzykami łamiącymi pokój i światło.
ich oczach była sadza i cień. A w ich czołgach śmierć i zagłada. Miasto drżało pod ślepą nienawiścią, A noc nauczyła się milczeć. Nas, którzy nieśliśmy życie między figurami i ciszą, zabrano na śmierć. Bez słowa. Lecz nie zdołali wyrwać pamięci ani godności, której nauczył mnie dom. Człowiek trwa dłużej niż nienawiść, a tam, gdzie rządzi zło, w końcu zaczyna krwawić. Zgasili mnie w ciemnym lesie, lecz moje partie trwają dalej. Na każdej szachownicy unosi się lekko duch wolności, którym byłem. Co może człowiek wobec przepaści nienawiści, gdy świat ciemnieje, a ziemia zamienia się w błoto? Tylko trzymać się ciepłych wspomnień domu, trwać w ruinie, drżąc. Nieszczęście nie zgięło mi głowy, choć strach gryzł moją mowę. Schowałem dzieciństwo, pierwszą czułość pod zimnym metalem ostatniego pożegnania. Zostawiłem łzy o świcie i rozbite nadzieje na progu. Miłość trwa w życzliwych spojrzeniach, a pamięć jest ogniem, nie popiołem. Nigdy nie wyrwą pamięci, choćby zabrali mi ciało i skórę. Choć noc przykryje wołającego, historia szepcze moje imię i oddycha w was. Jeśli zapytają, kim byłem pośród tamtego strachu, posłuchajcie szeptu wiatru i morza. Ból, który łamał moje dni, bije w każdej szachownicy, w każdym domu. Z gry i człowieka pozostało ziarno, a z kata tylko pył i lęk. Kto umiera z godnością, nie zna poniżenia, a zapomnienie okwola nie byle otrością. Že stawią a ja stawię, wygryzą nigdy nie mieć siły. Jeśli usłyszysz, że mój krok dzirnie beściu,
to pamięć, która czuła bez końca. נולדתי בוורשה, בין ריח הלחם של בית והספרים שהאירו את ימי החורף, עם לוח שהחמה תמצאתי את ילדותי, נוסע לעולמות שלא העזתי לחלום. כשהזזתי את החיילים צעדתי באור, הלוח היה ביתי, בתי הספר שלי בולי, היקום היקם שלימד אותי לברוא. הייתי חבר למשחק ולחובב, פתחתי את ביתי לחגוג את החיים, היינו מאושרים חולקים היטב, השכמת הילמת ומדר, מוזיקה מדויקת בקצות אצבעותיי, שיחקתי ברגע ובכל משחק, היינו גיבורים של כבוד ללא פצעים, מלאי חלומות. אך יום אחד הם הגיעו בגפיים מבריקים, צעקות ששברו את האור ואת השלום, עיניהם הביאו אפר וצל, והטנקים שלהם מוות וחורבן. העיר רעדה תחת השנאה העיוורת, והלילה למד לשתות. אנחנו שנשענו על החיים בין כלים ודממה, נלקחנו אל המוות בלי מילה. הם לא יכלו לעקור את הזיכרון ולא את הכבוד שלימד אותי ביתי. האדם חי יותר מן השנאה, ובכל מקום שרשע שולט ומדמם לבסוף. קיבו את חיי בערפל, אבל משחקי עדיין כאן, בכל אורך פורח ברוח, הרוח החופשית שהייתי תמיד. מה יכול אדם מול התהום של השנאה? כאשר העולם מחשיך ואדמה הופך לביצה, רק לאחוז בזיכרונות החמים של הבית, לעמוד מול הקריסה, רואה את האסון לא כופף את מצחי. גם כשהפחד נשך את קולי, שמרתי את ילדותי, את ריקותי הראשונה. מתחת למתכת הקרירה של הפרידה, השארתי דמעות לפנות בוקר ותקוות שבורות על הסף, אהבה שורדת במבטם של חברים.
והזיכרון הוא אש שאינה כבה. לעולם לא יעקרו את הזיכרון, גם אם ייקחו ממני בשר ואור, גם אם הלילה יכסה את המתפלל. ההיסטוריה קוראת בשימי ונושמת בקרבכם. אם תשאלו מי הייתי בתוך כל האימה, הקשיבו ללחישת הים והרוח. הכאב ששבר את ימיי פועם בכל רוח, בכל בית. מן המשחק ומאדם נותר זרע דרכי, ומן התליין רק אבק ופח. מי שמת בכבוד אינו מושפל והשכחה. מכסה רק את המדכא. לצעירים אני משאיר את סיפורי שלעולם לא יקום שוב הטרור. אם תשמעו את צעדיי בגשם הקר, זה הזיכרון שלא יחדל לעמוד על המשמר.